¿Qué sucede cuando los muertos tienen algo pendiente con los vivos? En un mundo donde los secretos y los lazos familiares pueden trascender incluso la muerte, esta historia te llevará a un sendero donde la oscuridad esconde más que sombras y la niebla susurra verdades olvidadas. Prepárate para descubrir un relato que desafía la lógica y te hará cuestionar lo que creías imposible. Bienvenidos a Puertas al Más Allá, donde la realidad se cruza con lo paranormal. Esta historia se llamará El Chico del Camino, basada en hechos reales. La historia del Chico del Camino. En un rincón apartado del mundo, en lo profundo del campo donde los senderos serpentean entre colinas y la niebla se aferra como un susurro espectral, vivía mi tía. Era una mujer peculiar, dueña de una sensibilidad que iba más allá de lo común, aunque ella misma ignoraba la magnitud de sus dones. A lo largo de su vida, había presenciado eventos inexplicables, cosas que otros descartarían como cuentos o alucinaciones. Sin embargo, nada la había preparado para lo que viviría aquella noche. Era un día gris, de esos en los que el sol apenas logra abrirse paso entre las nubes. Mi tía había salido al mercado, una tienda distante a varios kilómetros de su hogar. Como era costumbre, llevaba una canasta de mimbre y caminaba con paso firme, sin prisa, pero sin pausa. Los campos eran vastos y solitarios, apenas interrumpidos por algún árbol retorcido o un espantapájaros olvidado. Al llegar a una curva del camino, se encontró con un joven de unos 30 años. Era alto y delgado, con un aire inquietante. Su rostro reflejaba preocupación, como si estuviera luchando contra algo invisible. Mi tía, siempre amable y curiosa, no pudo evitar preguntar: ¿Estás bien, muchacho? ¿Te sucede algo? El joven levantó la vista, y aunque sus ojos parecían agradecidos, su voz salió apenas como un murmullo. Tengo miedo de ir solo por el camino. Alguien murió recientemente y voy a su velorio. Es en mi casa, pero no quiero ir solo. Aquello sorprendió a mi tía. ¿Por qué un hombre adulto temería regresar a su propio hogar? Sin embargo, su naturaleza solidaria la llevó a ofrecerse. No te preocupes, te acompañaré. No se debe caminar con miedo. El joven asintió en silencio, y ambos comenzaron a recorrer el estrecho sendero que conducía a su casa. Era ya tarde, y la luz del día se desvanecía rápido. La niebla comenzó a levantarse, envolviendo el paisaje en una penumbra casi sobrenatural. Los árboles, con sus ramas desnudas, parecían formar figuras retorcidas que vigilaban a los caminantes. Mi tía intentó aliviar el silencio con preguntas sencillas. ¿Cómo te llamas? ¿Trabajas por aquí? ¿Vives con tu familia? Pero el joven no respondía. Caminaba unos pasos por delante, guiándola, pero sin volver la vista atrás. Solo una vez, cuando la niebla pareció espesarse, se detuvo brevemente y dijo: «Gracias por acompañarme». Esas palabras, aunque simples, hicieron que mi tía sintiera un escalofrío. No supo por qué, pero algo en su tono la llenó de una inquietud que no logró sacudirse. Tras unos 20 minutos de caminata que se sintieron como horas eternas, vislumbraron una luz en la distancia. Era una casa pequeña, iluminada por velas en las ventanas y linternas colgadas en la entrada. Al llegar, un hombre mayor, de rostro serio pero amable, estaba en la puerta recibiendo a los visitantes. Mi tía, siempre cortés, se presentó. «Buenas noches, me llamo Clara. Acompañé a un joven que necesitaba llegar aquí, pero parece que se adelantó. Tal vez fue al baño o a saludar a su familia». El hombre, que se llamaba Clemente, frunció el ceño. «No entiendo. ¿Qué joven? Aquí no vive nadie más que yo y... bueno, el difunto al que estamos velando». Mi tía sintió que el suelo se le movía bajo los pies. «Pero yo vine con él. Era un muchacho alto, delgado, muy serio. Me pidió que lo acompañara porque tenía miedo de venir solo». El hombre la observó con una expresión extraña. Luego, sin decir palabra, la guió hacia el salón donde estaba el ataúd. La habitación estaba llena de velas, flores y un aire denso de solemnidad. Mi tía avanzó con paso inseguro,
y cuando vio la foto del difunto colocada sobre el ataúd, un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Era el joven que había acompañado. Por un momento, todo se sintió irreal. Mi tía no podía comprender lo que había ocurrido. A pesar de la sorpresa, no sintió miedo. Recordó que durante todo el camino había percibido una calma extraña en su presencia. Aún así, el descubrimiento la dejó helada. El señor Clemente, tras escuchar su relato, se quedó pensativo. Finalmente le dijo: «Es posible que te buscara por algo más que compañía. Tal vez quería despedirse de alguien cercano». Con el corazón encogido, mi tía se enteró de que el joven era su medio hermano. Su padre, quien había abandonado a su familia muchos años atrás, había formado otra familia en el campo, y el chico era uno de sus hijos. Nunca se conocieron en vida, pero ambos sabían de la existencia del otro. Mi tía se quedó en el velorio, rezando por el alma de aquel hermano desconocido. Mientras las velas se consumían y el murmullo de los rezos llenaba la habitación, no pudo evitar preguntarse por qué había sido ella la elegida para acompañarlo. Tal vez, pensó, los lazos de sangre trascienden incluso la muerte. Quizá él solo quería una última muestra de afecto, una despedida que en vida nunca había podido tener. Desde entonces, mi tía nunca volvió a dudar de los misterios de la vida y la muerte. Para ella, aquella experiencia fue una confirmación de que hay cosas que van más allá de nuestro entendimiento, pero también una prueba de que incluso en la oscuridad siempre hay un propósito. Si te gustan las historias como esta y quieres sumergirte en relatos que te harán dudar de lo real y lo paranormal, no olvides suscribirte a mi canal. Comparte este video con quienes disfrutan del misterio y el suspenso. Además, si tienes una historia que contar, no dudes en enviarla al correo que aparece en pantalla. Aquí escuchamos a nuestros oyentes porque todos tenemos un secreto que merece ser contado.